Muy buenos días. Mi Biblia está abierta hoy en un nuevo libro y vamos a ir al Nuevo Testamento. Hace bastante tiempo que no estamos leyendo libros del Nuevo Testamento y hace mucho tiempo que tenía así el deseo de volver a leer Hebreos. Tengo idea que lo leímos hace quizás 3 años en todo este tiempo. Hoy estamos en el programa 858, de manera que si ya lo leímos no hay ningún problema. Por supuesto que los libros de la Biblia hay que volver a leerlos, pero hay muchos que no hemos tocado todavía. Bueno, las Biblias más actuales ahora ya no dicen más ni epístola a los hebreos, como decía antes, a las nuevas que dicen mi Biblia dice solamente hebreos, ¿sí? Y estuve pensando en ese tema si debiéramos decirle carta. Estamos hablando ahora de las cartas del apóstol Pablo, de Juan, de Pedro, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento. Eh, y es tan particular esta carta, tan diferente a las demás, que no sé si es exacto, ¿no? Pero realmente está hablándole en una manera muy general a los hebreos o a hebreos. ¿M? Por lo cual hay muchas cosas que tenemos que ir descubriendo en una lectura pensada. ¿M? Eh, es interesante el tema del autor, porque no dice nada. Es una diferencia con todas las otras cartas que comienzan diciendo el nombre, diciendo quién es, la mayoría diciendo siervo de Jesucristo, eh, y también dando bendiciones a los destinatarios, incluso cuando es una persona sola, como Timoteo o Tito. Nada de eso tiene esta carta a los hebreos. Es muy interesante un poco de la historia, porque desde alrededor del año 400 de la era cristiana, o sea, cuando ya estaba la Biblia completa, el canon aceptado, eh, desde el 400 hasta más o menos el 1500, ¿eh? Esta era la epístola del apóstol Pablo a los hebreos, ¿sí? Yo recuerdo haber escuchado mucho la epístola, después uno miraba la Biblia y en la Biblia no decía eso, sobre todo en las Biblias más nuevas. Y entonces, en 1500 es el tiempo de la Reforma. Y el tema es que, bueno, una vez superado, es decir, entendido por los expertos, por los estudiosos, porque los que la leían en griego, eh, este no era el estilo de Pablo. Sobre todo, se me ocurre a mí que porque Pablo todas sus cartas las comenzaba de la misma manera. Pero por el contenido, por ahí vi una frase: él tiene un refinado estilo literario, que se me ocurre pensar que en griego sobresalía para quienes habían leído las cartas de Pablo y las otras que hay de Juan y de Santiago, de Juan y de Pedro, Judas también, de manera que esta era distinta. Entonces, después de ese tiempo, del tiempo de la Reforma, donde evidentemente había un interés distinto en la palabra, ya no era cuestión de los monjes de la Edad Media que tenían la lectura solamente de ellos y no del pueblo. Eh, entonces hubo dos posibles autores por el asunto del tema de la autoría. Los primeros fueron los que dijeron que podía haber sido Bernabé. Bernabé era quien había estado con Pablo, había hecho viajes con él, era quien lo instruyó después de su conversión. Bernabé era un hombre conocedor de las escrituras, pero fue Lutero el que firmemente apoyó otra idea distinta, de la misma época, de contacto con el apóstol Pablo, y Lutero decía: esta la escribió
Apolos. No tengo ningún conocimiento especial, pero siempre me gustó la idea de pensar que era Apolos. Apolos tenemos una presentación muy interesante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18 de Hechos. Tengo montones de señaladores porque este autor de esta carta trabajaba con la escritura del Antiguo Testamento por todos lados y poniendo mucha fuerza a todo lo que él estaba enseñando. Apolos apareció en el capítulo 18 de Hechos, versículo 24, cuando esas partes donde Pablo decía, permaneció en Corinto, después fue a visitar a las iglesias de Galacia y de Frigia, partes que tengo subrayadas, después estuvo en Éfeso, en todo ese tiempo que ya había, esto es prácticamente ya el tercer viaje, entonces ya estaba recorriendo para afirmar, confirmar a las iglesias. 18:24 dice, por aquel entonces llegó a Éfeso, el Asia, la provincia de Asia, aparte es importante en el día de hoy de Turquía. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, ciudad importantísima de Egipto. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila, los colaboradores de Pablo en muchos lugares, lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Y después acá directamente, como Apolo quería pasar a Acaya, o sea, ir de la región de lo que hoy es Turquía, quería cruzar a Grecia, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes, por la gracia, habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. Con esta presentación de Apolos, eh, si bien Bernabé fue una personalidad importantísima, ¿no es cierto?, viaje misionero, pero ese hecho de toda esta información acerca de su fuerza, de la vehemencia y de que había sido instruido por Aquila y Priscila. Después aparece otras veces y también aparece en la carta a los Corintios, donde cuando Pablo reprende a las distintas bandas que había y decía, ahora algunos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y el último de todo decía yo soy de Cristo. Y bueno, ahí los primeros capítulos de Primera de Corintios ponen a la gente en su lugar en cuanto a que estos líderes que estaban siendo tan importantes, no era cuestión de que hubiera divisiones, como en Corinto había divisiones porque cada uno seguía a un líder distinto. Bueno, entonces de ahí es el hecho de que me parece que realmente Apolos bien pudo haber sido el que escribió el libro, la carta a los hebreos. Y sobre todo por esto que se dice que de gran conocimiento de las escrituras, porque lo menos que encontramos acá es citas y citas y citas. Dijimos ya entonces que no tiene saludos, no tiene autor, directamente comienza hablando de aquello que él quería dejar por sentado. Los primeros 4 capítulos son así, bien densos y no son para leerlos distraídamente, sino incluso algunos de los versículos son largos.
Vamos a leerlos todos juntos y después vamos a mirar un poco la cantidad de citas con las que él afirma lo que está diciendo. Comienza diciendo, Dios, la primera palabra, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Y me resultó interesante y tengo la referencia acá del versículo 1 del capítulo 1, una referencia al libro de Números. Vamos a mirarlo porque sorprendente el hecho eso, ¿no? Dios que desde el principio habló por los profetas. Y en Números 12, lo que encontramos es un momento en que había discusión con el pueblo, cuando no, y que el Señor le dice, 12:4, el Señor le dijo a Moisés, Aarón y Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión. Los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. De manera que esta cita, que por supuesto la ponen los estudiosos para ayudar en la lectura de la Biblia, ¿no? Vuelvo a leerlo. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, su muerte en la cruz, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Y yo pensaba, con razón al principio o en los primeros años se creía que esta carta era del apóstol Pablo, aunque diferente, por el hecho de que hace esa presentación de Jesucristo de la misma manera que Pablo la hacía, por ejemplo, entonces lo empecé a notar, por ejemplo, Efesios 1:20, a ver, tengo acá, no tengo más cerquita de Efesios 1:20, donde dice ese poder, ¿no? Viene hablando, también habla la riqueza de su gloriosa herencia, y más adelante dice que ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Tiene la idea de lo que Pablo había expresado, y en Colosenses tenía Colosenses 1:17, que también Colosenses comienza hablando de la supremacía de Cristo, cuando dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, y en el 17, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Y es parte de ello, es todo esto que tanto Pablo a los Efesios como a los Colosenses comenzaba la carta en esos primeros capítulos fuertes en doctrina, en presentación y sobre todo de la supremacía de Cristo.
Ahora, también va con Juan. Recordamos ese prólogo del Evangelio de Juan que comienza diciendo: en el principio ya existía el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, él estaba con Dios en el principio, por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. De manera que pareciera que en estos 4 primeros versículos tenemos, por lo menos en los 3 primeros, así, es ese planteo, esa presentación que estaba en Juan, que Juan lo escribió mucho después, y estaba en Pablo, escribiéndole a las iglesias nuevas, que es eso primero que tenían que entender era la supremacía de Cristo. Pero después vamos a ver que había otras cosas, porque cuando miramos las cartas detenidamente, muchas veces podemos entender lo que estaba pasando en la vida de esas iglesias del primer siglo. Con Pablo lo entendemos fácilmente porque Pablo se ponía en padre, en maestro, y los retaba y les decía todas las cosas y ahí podíamos ver. Y Juan que habla del anticristo y de todo, detrás de todas las doctrinas que se iban. Pero acá hay una sola cosa que él quiere plantear. Lo primero, que Jesús, heredero de todo, el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Dios es, que sostiene todas las cosas, no hay duda. Pero el 4 dice: así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado, y supongo que se refería a Jesús, Salvador, Jesucristo, ungido, el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. De manera que no estamos acostumbrados a leer las cartas hablando de los ángeles. Evidentemente, aquí había algo que el escritor, supongamos que era Apolo, estaba confrontando con las iglesias en las cuales él estaba trabajando. Y empieza a hacer preguntas. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? Creo que no lo marqué, pero este es el Salmo 2, 7, pero que es el primero de los salmos de muchos que cita, donde que es bastante difícil. A ver dónde estaba, cuál es la cita del Salmo 2. 2.7. Yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo, me ha dicho, y hoy mismo te he engendrado. Pídeme como herencia, te entregaré las naciones. Un salmo mesiánico. Bueno, y tengo otro por acá también. Acá está, ¿no? Del Salmo 2.7. Tú eres mi hijo y mismo te he engendrado. Y en otro pasaje, yo seré su padre y él será mi hijo. Y ese sí lo había marcado en el Salmo 89, y hay otros también, porque yo me lo imagino a Apolos, judío, conocedor de las escrituras, que las sabía de memoria. 89, 26, 27 dice, es un salmo poderoso, es mesiánico, todo mesiánico, y no era de David. 26, 27, le daré poder sobre el mar y dominio sobre los ríos. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo le daré los derechos de primogenitura, la primacía sobre los reyes de la tierra. Y acá tengo otra cita de Apocalipsis, pero nos vamos a hacer lío con tantas citas. De manera que es interesante, como pasa muchas veces en el Antiguo Testamento, que un profeta está hablando del rey David y después dice cosas que no eran de David, que eran de... Yo le puse Jesús acá, porque en unos cuantos versículos habla de David, porque
el Señor le dio un lugar preponderante al rey David. Pero cuando dice, Él me dirá, tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación, yo le daré los derechos de primogenitura, la primacía sobre los reyes de la tierra. Y eso está considerado dentro de un salmo que es mesiánico. Bien, seguimos. Recién llegamos al versículo 6. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En el 7, en cuanto a los ángeles, dice, Él hace de los vientos sus ángeles, de las llamas de fuego sus servidores. Este es uno de los hermosos versículos del Salmo 104, un salmo de alabanza. Alaba alma mía al Señor. Señor, mi Dios, tú eres grandioso, te has revestido de gloria y majestad. Y sigue adelante, afirma sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tus carros de guerra, tú cabalgas en las alas del viento. Pero con respecto al Hijo, dice, estamos en el versículo 8 del capítulo 1, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso, Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Esto lo marqué también, era el Salmo 45, 6, 7. Y ahí, tu trono, Dios, permanece para siempre, el cetro de tu reino es un cetro de justicia, tú amas la justicia y amas la maldad. Yo al lado le puse Jesús, Hebreos 1, 5. Porque tantas veces en los salmos hay expresiones que parecen sido dichas a un, bueno, este no era de los hijos de Coré, de los cantautores de David. Pero hay esas pinceladas mesiánicas en las cuales está hablando trono, cetro de tu reino, Dios te ungió a ti y no a tus compañeros, que son absolutamente mesiánicos. Y así lo entendían los estudiosos, los antiguos estudiosos hebreos también. Solo que cuando Jesús vino no lo reconocieron, tantos de ellos. Muy bien. En el versículo 10 también dice, de manera que pone una cita, en el 6 dice, al introducir a su primogénito al mundo, Dios dice, después en el 7, en cuanto a los ángeles, dice, en el 8, pero con respecto al Hijo, dice, y lo que está diciendo la escritura del Antiguo Testamento, dice. Hablaba de Jesucristo, hablaba del Mesías. En el Antiguo Testamento no tenían más que la idea del Mesías y lo que Isaías introdujo, el siervo del Señor. Que ese ya no era un hombre con tantas características que le puso Isaías en sus 4 cantos del Mesías. Pero entonces, esto más que una carta parece una potente predicación o un estudio para gente que estaba necesitando, y seguramente estas eran dirigidas a las iglesias, pero que estaban necesitando afirmar, confirmar la deidad de Jesucristo, la supremacía de Jesucristo sobre todo lo otro que había sido dicho en la Escritura. Entonces yo decía que de nuevo dice, y también dice, en el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra. Acá está con el Salmo 102. Tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido.
Los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Y en el 13 vuelve con los ángeles. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. No sé si lo marqué, pero es el famoso Salmo 110:1, que es eh, extraño, digamos, ¿no? Para un lector que no, que no entiende demasiado estos significados así proféticos, mesiánicos. Salmo 110 es el comienzo, Salmo de David, ¿eh? Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y está citado, ¿dónde más está citado? Eh, Jesús, está en los evangelios. Está en los evangelios y está en el discurso, primer discurso de Pedro en Hechos, porque era tan llamativo. Eh, Ahora, lo toma Apolos y vamos a seguir considerando que fue Apolos. No sé, creo que nos es mejor tener en la idea de un autor reconocible, ¿no? Y esa presentación de Apolos nos hace darle un valor tremendo. Pero acá él sigue con el tema de los ángeles, que lo va a volver a tomar. ¿Eh? ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo esto de siéntate a mi derecha? Porque se lo dijo a Jesús. Él lo que está diciendo en todo este capítulo lleno de citas bíblicas está diciendo a Jesucristo. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Y yo me quedé en el 110, pero tengo una cita del 103 que es fácil encontrarla. 103:20. Es el famoso, claro. No me acordaba, uno piensa más alaba alma mía y todas las cosas que dice, pero termina este Salmo 103 diciendo, alaben al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Y entonces eh, aquí está tomando esa idea para terminar el capítulo primero. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Acá se termina el capítulo y se termina porque muchos años después se decidió cortarlos más o menos cuando cambiaba un poco el tema. Pero vamos a leer un poquito del capítulo 2 porque sí, sigue mencionando a los ángeles. Evidentemente, comento algo que leí. Esta carta tan fuerte en presentar la supremacía de Jesucristo, eh, estaba viendo un problema y era que muchos con las persecuciones del Imperio Romano estaban queriendo, muchos judíos sobre todo, estaban queriendo volver atrás a sus antiguas prácticas judías y como el nombre de cristianos llegó a estar prohibido, sobre todo en el terrible tiempo de Nerón y de su sucesor, entonces que muchos estaban volviendo atrás, volviendo al antiguo judaísmo. Y también que había una cierta onda, digámosle así, de adoración de los ángeles y cuando se va deslizando eso de tapar a Jesús con algunas otras cosas, aunque cercanas, eso era un gran peligro. Y este hombre de Dios, poderoso en las Escrituras, estaba buscando las Escrituras para mostrarle que Jesús era superior a los ángeles. Y miren con lo que sigue en el capítulo 2. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Y aparentemente
estábamos en lo correcto, en que ahí había algo de pérdida del rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor. Y los que la oyeron nos lo confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella, acerca de la salvación que traía Jesús, ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. De manera que acá, cuando dice que ratificó su testimonio acerca de la salvación con todo lo que hizo Jesús, también después los apóstoles, ¿no? Señales, prodigios, diversos milagros y dones. Y allí ya, evidentemente, esta carta fue escrita después de Pablo. Se dice que se considera probablemente alrededor del año 70. Pablo había muerto en el 68 y había escrito en el 50 y algo algunas de sus cartas más importantes. De manera que el tema de los dones ya lo tenía conocido por las cartas de Pablo a Apolos. Muy bien, es un libro riquísimo. Puede parecernos un poco difícil, hay que ir al Antiguo Testamento para corroborar las citas, pero va presentando el poderoso Evangelio de Jesucristo y va presentando lo que es el tema central de la Biblia y es el tema central de la iglesia cristiana y de los cristianos. Por eso lo vamos a leer cuidadosamente, lentamente, para poder recibir este mensaje que seguramente en el día de hoy, que hay tanta confusión, que hay negación de Jesucristo como si no hubiera existido, y cualquier ideología moderna es tomada por gente que la sigue completamente sin tener en cuenta ni a Dios ni a Jesucristo. De manera que vamos a buscar en esta palabra de enriquecernos y de fortalecer nuestras convicciones. Que Dios los bendiga ricamente. Mañana continuamos con Hebreos 2.